ya viste con qué responsabilidad hemos cargado. Hemos hecho una declaración de intenciones y ahora nos tienes que dejar en buen lugar a los tres que hemos intervenido, porque efectivamente, como muy perfectamente decía el decano, nosotros como profesionales de nuestra disciplina no estamos aquí para hacer aplicaciones para semáforos. Entre otras cosas, yo no podría, porque lo único positivo que yo he rescatado hace un par de semanas del apagón es que no funcionaran los semáforos y me sentí como en casa conduciendo. He llegado mucho antes a cualquier sitio, ¿no? El secreto es lanzarse al hueco, ¿no? Bueno, antes que el resto. Hoy nos acompaña, y se lo agradezco inmensamente, a José Luis Bolsán de Moraes, que es doctor en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catalina, de Brasil, y por la Universidad de Montpellier I en Francia. Es profesor, como pone cada profesor titular, aunque creo que en Brasil podemos decir, aunque él recela de eso, es catedrático de Derecho Constitucional y Digital en la Universidad de Vitoria, profesor visitante en la Universidad de Florencia, en la Universidad de Sevilla, es investigador de una agencia que no sabría pronunciar, pero que bueno, que es como la Agencia Estatal de Investigación en España, es miembro de muchos proyectos. No voy a extenderme en la presentación, porque además todos los académicos investigadores que han pasado por aquí o que yo he conocido de Brasil, aquí en Oviedo y en otros lugares de España, todos conocen a José Luis Bolsán de Moraes. O sea, o es muy pesado o es muy bueno. Ha sido actualmente da clase en el posgrado en Derecho a la Facultad de Vitoria, ha sido abogado del Estado de Río Grande do Sul, que es muy grande, ante los tribunales superiores, coordinador del Grupo de Investigación Estado y Constitución, de la Red de Investigación Estado y Constitución, y luego una cosa que a mí me parece especialmente meritoria, porque he tenido ocasión de vivir, de participar en ello, es el creador y coordinador de Ciberleviatán, el Observatorio del Mundo en Red, que es una magnífica iniciativa. Miguel también estuvo, de la que daremos debida publicidad, porque se aprende mucho. Fue miembro del grupo de expertos para la reforma de la legislación migratoria, ha sido vicepresidente académico de la Comisión de Mediación y Prácticas Restaurativas, de otra sigla que no sabría decir, hasta 2018. Bueno, en fin, muchas cosas. Entre sus más recientes publicaciones, este libro, estas reflexiones sobre Estado, Constitución, Democracia y Tecnología, experto en la materia que ven a tratar hoy, y le doy la palabra. Gracias, Roger. Buenos días. Voy a intentar hablar en castellano o en portuñol, porque, como dije, yo vengo de Río Grande del Sur. Somos vecinos de Argentina y Uruguay, entonces hablamos una lengua propia, que no es ni portugués ni castellano, es un portuñol, y así vamos. Para mí es un honor estar acá en la Universidad de Oviedo, la Facultad de Derecho, una responsabilidad muy grande que yo no tengo estatus para tener, que es empezar este ciclo, este seminario laboratorio, que es una gran idea, creo, de Roger Piguel. Peço excusas porque hablo más informal. Jorge me dijo que podría hablar un poco más informal. No te pases, pero... No tanto. Entonces, voy a intentar traer un poco unas impresiones y unas dudas, no ninguna certeza, porque creo que nosotros también no tenemos certezas ahora, ¿no? Como ya alguien lo dijo, ¿no? Todo que es sólido se desmancha.
se deshace. Se deshace. Desastre en el aire, alguien ya lo dije hace tiempo. En esta charla voy a intentar hacer una conexión entre inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la revolución de Internet o la revolución digital, con la idea del Estado liberal de derecho. Ahí después voy a intentar, porque lo utilizo, intento utilizar siempre el adjetivo liberal, no solo Estado de Derecho, pero Estado liberal de derecho. Me parece que siempre hay una especie de una confusión, porque cuando salimos del Estado de Derecho de la primera generación, nos vamos al Estado social de Derecho, mucha gente piensa que es otra cosa que no un Estado liberal. Pero el Estado social de Derecho, el Estado democrático de Derecho, aún son Estados liberales. Y por eso hay problemas. Entonces, la idea es un poco traer unas dudas, unas reflexiones para que podamos empezar a conversar sobre este tema de la inteligencia artificial en el Estado liberal de derecho. Me gusta mucho el derecho y literatura. Entonces, cuando se habla en tecnología, en revolución, siempre nos volvemos a George Orwell, a 84. Y creo que está también una especie de referencia en términos de literatura que es importante para pensarnos los impactos de las nuevas tecnologías, de lo digital, de la inteligencia artificial en el Estado de Derecho. Las condiciones y posibilidades, los límites y perspectivas del Estado de Derecho en un ambiente en transición, en un ambiente transformado por las nuevas tecnologías. Para empezar, cuando hablamos de revolución de Internet o de nuevas tecnologías o de inteligencia artificial, ¿de qué cosa estamos hablando? Yo creo que en primer lugar, es un término genérico, porque puede tener varias cuestiones que están involucradas en la revolución del Internet. Y también es una cuestión histórica, porque viene cambiando desde, si pensamos en los años 60, con la Internet o la ARPANET, hasta ahora, de una Internet pública a una Internet comercial o un business, ha cambiado mucho. Muchas cosas han sido, se transformaron. Y también las nuevas y las más nuevas tecnologías están cambiando todo. Hoy por la mañana leí en periódico que el GPT-5, que sale en el segundo semestre de este año, va a cambiar todo. Más una vez. Entonces, estamos ahí en una especie de pantano. Pantano que nos movemos con mucha dificultad. Sobre todo nosotros del derecho o de las humanidades, todo esto, para intentar entender, comprender un poco esta revolución, esta transformación profunda. Porque hay un tránsito, un tránsito tecnológico exponencial. Y yo peço disculpas porque hizo la traducción de los slides y no sé si está todo correcto. Pero si hay errores, me lo digan, por favor. Hay una transición exponencial del tecnológico. Entonces, esto es el más impactante para nosotros. Y las cosas cambian todo el día. Todo el día y todo el día, todo el tiempo. Están cambiando. Cuando llegamos a un lugar, ya está. La tecnología ya ha cambiado. La misma ley de Moore, que hablaba de 18 meses para cambiar las tecnologías, ya no vale, porque se cambian con mucho más rapidez. Y esta transición de lo analógico a lo digital es desde esto que estamos hablando. O sea, es más difícil pensar las cuestiones que no son
no son cuestiones materiales. El digital es una otra cosa, una especie de inmaterialidad se puede decir, de algo inmaterial, algo que no es metafísico, pero es inmaterial, es una cosa distinta de lo analógico. Y nosotros del derecho, sobre todo, estamos acostumbrados con el analógico, con el tiempo analógico. Las instituciones jurídico-políticas son analógicas aún. Mismo que tengamos un estado digital, un estado con estructuras digitales, electrónicas para funcionar, aún es analógico. La democracia es analógica. Los procedimientos judiciales son analógicos. El tiempo del judicial, del político, es analógico. Es un tiempo horizontal. Un tiempo, se puede decir, diferido. El tiempo 1, cuando se empieza un procedimiento, y el tiempo 2, cuando se concluye este procedimiento, son distintos. Y el tiempo de la tecnología es vertical. El tiempo del inicio y el fin son instantáneos. Y esto produce un impacto profundo, en las estructuras político-jurídicas. Y más, en la era de la revolución de Internet, nosotros pasamos, esto es una terminología de Eric Sader, que es un filósofo francés. No es veramente un filósofo, pero ahora se lo dije filósofo. Eric Sader, que tiene muchos libros sobre esto, hablaba de una pasaje de la era de la información al interno de la revolución de Internet o de la revolución tecnológica. Había en el primer momento la era de la información, porque la Internet era el espacio donde nosotros buscábamos las informaciones. Ahora tenemos la era de la cuantificación. Cuantificación, se dice, ¿no? O sea, la Internet cambió las cosas. La pantalla del computador no es una janela para el mundo. Se invirtió el sentido de las cosas. Nosotros buscábamos, ahora la Internet nos busca, nos acompaña todo el tiempo. Y con esto pueden promover esto de la cuantificación, del perfilamiento, del microtargeting y otras cosas. Y ahora más, una cuestión, esta idea de la era de la cuantificación aún es válida para la era de la inteligencia artificial? No lo sé. Tal vez la inteligencia artificial haga un otro tránsito al interno de la revolución de la Internet, o de la revolución tecnológica, o de la revolución digital. Este es un problema para nosotros. ¿Cómo pensar esto? Y siquiera tenemos capacidad de enfrentar la era de la cuantificación, entonces ya estamos en una otra era, en un otro momento. Todo esto nos pone en estos dos problemas. La idea, en Brasil, mis alumnos me llaman el profesor crisis, porque estoy siempre hablando de las crisis del Estado, las crisis de la Constitución, de todo esto. Pero para mí vivimos en una crisis permanente, ahora, sobre todo ahora, en la revolución de la Internet. Pero la crisis no es negativa, solo negativa, no es solo un problema, son posibilidades nuevas también. Claro que para nosotros, para los juristas, las crisis son normalmente negativas. Las conductas desviantes, los crímenes, no cumplimientos de los contratos, de todo esto es una crisis. Y parece que es algo negativo. Pero la crisis también pone en abierto las posibilidades. Todo es posible. Porque si no estamos condicionados, presos por las estructuras pasadas, podemos pensar
cosas nuevas, estructuras nuevas. Y es a esto que la revolución de Internet nos llama, a pensar cosas nuevas, pensar respuestas nuevas para los problemas nuevos, no poner los problemas nuevos en las estructuras viejas, porque eso no es posible, porque los problemas nuevos son muy grandes y distintos. Pero esto nos pone en una situación que es del interregno. ¿No? La idea del interregno, Gramsci utilizaba en el siglo XX, Marramao en Italia utiliza la idea, ¿no?, de que las estructuras del pasado ya no responden a los problemas del presente. Aún no tenemos otras estructuras nuevas para responder a ellos. Entonces estamos en el interregno entre un rey y el otro, un rey que está muerto y el otro que no empezó aún. Esto es un poco, pienso que para nosotros del derecho es un poco una sensación de anomía, una sensación de impotencia, de incapacidad. Pero es lo que vivimos hoy, el interregno. Y ahí, si estamos en crisis y si estamos en el interregno, ¿cómo se puede explicar y cómo se puede pensar el Estado de Derecho? Para mí hay el primer problema, el lugar del Estado de Derecho. Porque cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos de Estado como una estructura jurídico-política de la modernidad, con sus características propias, y de derecho es un adjetivo, un calificativo. Pero este derecho del Estado es un derecho que es producto del Estado. Y la revolución de Internet, como lo he dicho, le pone fin a la idea de geografía, la idea de territorialidad, la idea de fronteras, de espacio físico limitado. Y ahí, ¿cómo pensar entonces Estado de Derecho, si no hay más el lugar del Estado? ¿Y cómo pensar el de derecho? Porque el derecho ya no es más un producto del Estado. No, o por lo menos no es más solo un producto solo del Estado. Tenemos otros derechos distintos, separados afuera del Estado. Entonces, esto pone el problema de una crisis, por esto, con la idea, que es una idea de Rodotà, no es mía, del fin de la geografía. La idea de geografía como geografía física, el espacio, la territorialidad. Y también me parece que se puede pensar el fin de la geografía institucional. O sea, si nosotros no tenemos más la estructura del Estado con sus características de la modernidad, entonces la idea de institucionalidad democrática o la institucionalidad del Estado de Derecho también entra en crisis. ¿Qué significa esto? Esto es una reducción de la idea de Estado de Derecho. Se puede decir el fin del Estado de Derecho. O es una trascendencia, una transformación del Estado de Derecho. Puede ser una transformación. Por eso nada es, pero todo es. Nada es posible, todo es posible. Es una reducción, un fin del Estado de Derecho, una posibilidades nuevas. La segunda cuestión, ¿dónde está el derecho? ¿En qué lugar el Estado? Si no hay más Estado de Derecho, ¿dónde pensar la idea de derecho si no hay más Estado? El locus no está más. ¿Ah? Algunas personas piensan transferir el Estado de Derecho, la idea de Estado de Derecho, la idea de Constitución para el ámbito internacional, el ámbito global. O una idea que yo yo pienso como la idea del constitucionalismo del común, de lo común. O sea, ¿cómo pensar si el Estado de Derecho es un valor, es una identidad, es una estructura que interesa, y si ya no podemos pensar el Estado de Derecho en el ámbito del Estado, ¿dónde pensar el Estado de Derecho? Entonces, esta es otra cuestión que me gustaría poder
para compartir y pensar con ustedes. El otro problema, el Estado de Derecho, ¿cómo y o qué? ¿Ah? Si empezamos con la idea del Estado de Derecho, el Estado liberal de derecho, clásico de derecho, que es una transición de un poder personal para un poder legal, y no solo para un poder legal, mas un poder legal basado en algunos contenidos de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, precisamos pensar este Estado de Derecho porque el Estado de Derecho en su historia viene cambiando con los tiempos. Porque, en primer lugar, respondió el problema de los individuos, la cuestión individual. Después viene la cuestión social, los trabajadores, los derechos sociales, todo. Ahí después viene la cuestión ambiental. Y ahí ya tenemos un problema, porque la cuestión ambiental no es una cuestión territorial. O sea, el problema del cambio climático, el problema de la polución, todo no es un problema de los estados individuales, de los territorios de los estados, porque la polución, el cambio climático no respeta fronteras. Nosotros podemos impedir que los pobres de los países vecinos ingresen en mi país con políticas de inmigración, políticas de fronteras, controles de fronteras, etc. Pero no puedo impedir que la polución pase de un lugar al otro. Entonces, la cuestión ambiental puso un problema importante. Y ahora, el digital. Me parece que el problema de la cuestión digital, que es un problema para que podamos pensar el Estado de Derecho, trae un nuevo problema, porque no solo es algo distinto, pero es más impactante que la cuestión ambiental, porque es más fluido. Yo leí un texto, porque, por ejemplo, se hablaba siempre del líquido, Bauman hablaba del líquido, todo era líquido para Bauman, el amor líquido, todo era líquido. Y ahora hasta el agua. Hasta el agua. Unos días de estos leí un texto que decía, no se puede más hablar de líquido, ahora es gasoso. Un poco la idea que es más fluido. Entonces vivimos un tiempo gasoso, no gaseoso, no un tiempo líquido. Por eso, ¿cómo pensar el Estado de Derecho frente a la cuestión digital? La cuestión digital destruye todas las estructuras tradicionales del Estado de Derecho. Un otro problema. ¿Por qué Estado de Derecho? ¿Por qué nosotros tenemos esta fixación con el Estado de Derecho? Si nosotros, en una perspectiva más amplia, hablamos con los sociólogos, los economistas y otros, y tomamos en prestado los datos. El Estado de Derecho nos dio lo que prometió, o la idea del Estado de Derecho es solo una narrativa. Es una marca de valor en términos comerciales, Estado de Derecho. Si pudiéramos vender el Estado de Derecho, podría tener un valor igual a Apple o en la bolsa de valores. ¿Ah? Pero si mirarmos el Estado de Derecho, la historia del Estado de Derecho, puede ser que veamos un fracaso del proyecto del Estado de Derecho. Y aún más, tenemos problemas no solo genéticos al Estado de Derecho, como lo dijo, que es un Estado liberal, por tanto no es otra cosa que no un Estado
capitalista, en la perspectiva económica, tenemos problemas contingentes del Estado de Derecho. Un poco esto que voy a intentar mostrar a ustedes. Esta es una charge, ¿sí? Es una charge, pero el problema del Estado de Derecho, todo está, la crisis financiera, crisis, problemas de cambio climático y todo, pero todo va a una sola persona. Todo alimenta a una sola persona. El pingüino está todo. Ese es el problema del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es un Estado capitalista. Como dije, un gran amigo de Coimbra, el profesor Avelas Nunes, es las máscaras del Estado capitalista. La idea del Estado de Derecho es una máscara del Estado capitalista. Esto no significa que estoy metiendo fuera la idea del Estado de Derecho. Estoy intentando pensar críticamente el Estado de Derecho. Vamos a un poco de los datos recientes. 10% más rico posee 45% de toda la riqueza mundial. 5 multimillonarios duplicado la fortuna. Si vamos a los países del sur del mundo, sobre todo, que no es más una verdad, pero la desigualdad salarial entre blancos y negros es un problema. Esta semana en Brasil salió datos sobre número de transexuales y travestis víctimas de violencia. Aumentó muchísimo. O sea, la violencia de género y la violencia LGBT. Entonces, los datos. Hablamos tanto de datos, vamos a los datos. Ayer salió en el periódico Folha de São Paulo. La renta de los 5 más pobres triplica en 3 años en Brasil. Los últimos 3 años triplicó. Ahora es de 154 reales al mes por persona. Son 20 euros, un poco más, 25 euros. Pero no es un problema de Brasil. Se ve ahí, 5,6 milhões de pessoas não têm acesso à saúde. 67 milhões de mulheres morrem cada ano por problemas de ¿cómo se llama? Ablación de mutilación genital. 2,3 millones de personas tenían hambre. Entonces, los datos. Esto es el Estado de Derecho. Y la idea del Estado de Derecho es una marca de valor. El Estado de Derecho está un poco por todo. La idea del Estado de Derecho. Las constituciones, las estructuras del Estado de Derecho están un poco por todo. Pero la realidad. Pienso que, claro, esto nos lleva a intentar realizar el Estado de Derecho, no abandonar el Estado de Derecho. Pero ahora, aún es mucho más una narrativa do que una realidad. Pero, por eso la pregunta, ¿por qué Estado de Derecho? Ahora, ante la cuestión digital, si ni la cuestión individual, ni la cuestión social, ni la cuestión ambiental, el Estado de Derecho solucionó. Sí. Un poco la imagen del Estado de Derecho. Es eso. Porque para mí, entonces, el Estado de Derecho tiene 2 problemas. Voy en el tiempo, ¿no? Hay un problema genético, como yo lo dije antes, que es el Estado de Derecho es Estado, por tanto, es territorio, y entonces tiene una base territorial, y es capitalista. Y por tanto, tiene los límites de la economía capitalista. Y es también de derecho, pero de derecho producto del Estado. De un Estado que no tiene poder más.
no tiene más soberanía también. Por lo menos la idea de soberanía clásica. Entonces, hay un problema genético, hay límites genéticos del Estado de Derecho. La Constitución brasileña los constituyentes brasileños de 88 fueron honestos, dijeron la verdad. Los objetivos de la República, extinguir la pobreza y reducir las desigualdades sociales y regionales. No se hizo eso, pero es honesto, porque el Estado liberal de derecho como Estado capitalista no va a extinguir la desigualdad, va a reducir las desigualdades, promete la reducción de las desigualdades. Es otra cosa que esto. Y hay problemas contingentes al Estado de Derecho. Empezamos con las cuestiones de la globalización de los años 70, 80, el neoliberalismo, las reformas del Estado, los impactos de todo esto. Y ahora el problema contingente es la revolución del Internet y la inteligencia artificial. Contingente porque está ante nosotros. Es un problema actual. Entonces, ¿cómo el Estado de Derecho va a enfrentar el problema genético? Que no puede, porque no puede ser otra cosa de que lo es. Pero ¿cómo va a enfrentar el problema contingente? Sobre todo la revolución de Internet y la inteligencia artificial. Nosotros podemos tener tres posiciones ante eso. Una posición utópica, tecno-solucionista o algo así. O sea, las nuevas tecnologías van a solucionar todo, nos van a dar las respuestas, que bien, está todo resuelto. Como pensábamos a los inicios de los años 2000, hasta Cambridge Analytica, la idea de que las nuevas tecnologías venían para amplificar la democracia. Más gente en el ambiente democrático y mejor participación en el ambiente democrático. Distinta participación en el ambiente democrático. Después de Cambridge Analytica, cambió todo. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías muchas veces impactaron negativamente las democracias, las estructuras democráticas. Y ahí la otra posición, los net apocalípticos. Entonces las tecnologías, debemos abandonar las tecnologías porque todo será distópico. Las tecnologías vienen para destruir todo. También no creo que sea lo mejor, porque no hay como abandonar las transformaciones tecnológicas. La carta de los CEOs de 2024 para una pausa en las transformaciones tecnológicas era una fake news, era una mentira, una broma. Entonces, pienso un poco nuestra posición, nuestra postura frente a esto, es una postura crítica. Y yo llamo net críticos. Hoy, como hay un escritor brasileño, Ariano Suassuna, no sé si conoces de Pernambuco, del nordeste de Brasil, ya muerto, que decía, los optimistas son unos tolos, tolos, ¿cómo se dice? Los pesimistas son unos chatos. Yo soy más pesimista, pero por eso hay que ser realista y esperanzoso. Entonces, un poco es la idea de pensar como un realista esperanzoso ante este cambio porque las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial hizo un cambio que interesa a nosotros del derecho, que es un cambio del simbólico, de la lenguaje simbólica a la numeración post-simbólica. O sea, del texto a la matemática, a la estadística, del lenguaje simbólica a la estadística, a lenguaje dura, natural. Aquí. Esto nos lleva a pensar, esto es una imposición
o que la respuesta, ¿se puede tener una imposición del Estado de Derecho sobre todo esto? ¿O es una submisión del Estado de Derecho a todo esto? Yo hice una traducción en Brasil de un libro de Benoit Friedman, de la Universidad Libre de Bruselas, que el título es El fin del Estado de Derecho. Gobernar por estándares e indicadores. O sea, el proceso de la numerización, de la transformación, el modelo gerencial, de administración gerencial que viene del neoliberalismo y todo esto, ha transformado el Estado de Derecho y ha impactado el Estado de Derecho, que está más sujeto a los números, a los indicadores, que a las reglas jurídicas. Entonces, es necesario pensar un poco sobre esto. Porque la arquitectura de la era de la cuantificación puede, las dos es posible porque tenemos más conexiones y tenemos el Big Data, con la exponencialización del volumen de datos, las técnicas de almacenamiento, la capacidad de tratamiento de los datos, la numeración, la velocidad. Esto todo nos lleva a un conocimiento algorítmico funcional utilitarista, que está en la base de la transformación tecnológica. Y esto es un concepto también porque el tiempo, después puedo explicar un poco esto. En la era de la cuantificación con base en esta arquitectura puede hacer una actividad orientada al futuro, la predicción. Puede transformar la era del acceso a la era de la digitalización de la vida. Todo es, todo es posible de se transformar en números, en datos. La inteligencia artificial son números, son datos. Y todo esto permite que se produzcan incitación a las conductas, prescripción de deseos, coerción, como ejemplos de esta transformación de la era de la información en la era de la cuantificación. Y ahora con la era de la inteligencia artificial, lo que pasará. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Roger y Miguel tienen la respuesta. Esto todo pone en cuestión el Estado de Derecho. Ya a mucho tiempo se discute la cuestión de la privacidad, de la libertad, y también la cuestión de la igualdad. Cómo la igualdad viene impactada por esta nueva era de la revolución de Internet. Con la social discrimination, o con la clasificación de datos de personas, el perfilamiento de personas, de todo esto. Este cambio, este giro matemático. O sea, transitamos para una lógica de la estadística y del software. Es lo que dije Benoit Friedman. Benoit Friedman creó esta idea que es ONNIS, como OVNIs, objetos normativos no identificados. Cada vez más tenemos objetos normativos que no son productos del Estado, productos del legislador, vienen de otros lugares. Y tienen una capacidad impositiva, un impacto mucho más fuerte que el propio Estado. Esto todo promueve una desventaja acumulativa para la libertad y para la igualdad. Por eso que lo digo, la estructura se empuja, cae todo por encima de nosotros. Y ainda aún precisamos hablar del Estado liberal de Derecho y la surveillance o vigilancia. Y ahí volvemos a Orwell. Hoy mucho peor, porque también son los estados, no solo las empresas privadas,
tienen todos los datos, las empresas privadas nos persiguen permanentemente, todo el tiempo. Estamos ahí con el celular y está el GPS que sabe que estoy acá. Me dijo, está ahí en Oviedo, ¿quieres algo de Oviedo? Entonces, me ofrece cosas. ¿Ah? Los estados también tienen todas esas informaciones, los grandes big data, los grandes datos de los estados. Entonces, esta situación de confrontación con essas estruturas y con esa incapacidad de controlar estas estruturas. ¿Ah? Entonces, que ponen problemas de privacidad, como lo dije antes. ¿Ah? Por ejemplo, como pensar el consentimiento del usuario. Todos nosotros consentimos con los términos de uso de Internet, de las redes sociales, de todos los lugares donde estamos, de Netflix, de Amazon, de todo. ¿Ah? La fuga de datos, la exposición, el olvido, el problema de la igualdad de perfiles, microsegmentación, que dice microtargeting, a psicopolítica basada en datos, a la predicción. Entonces, vemos una situación, una contingencia que las estructuras del Estado de Derecho tienen que dar cuenta. ¿Ah? Y ahí volvemos ahora, a literatura, a filosofía, o que sea. Foucault con el panóptico, Deleuze con la sociedad de control, esta idea, assemblage surveillante, vigilancia líquida o vigilancia gasosa, como quieran, el poder aleteico, todo esto. Entonces, es un conjunto de cosas, ¿no? Disciplina, seguridad, conocimiento, predicción, vigilancia, control, todo esto está presente en los días actuales. El gran hermano está ahí. Y el problema contingente, entonces, son los impactos de las nuevas tecnologías. La sociedad de información, la sociedad del trabajo. Por un lado, se pone a la idea, el fin del trabajo humano. ¿Es bueno o es malo? El derecho al ocio creativo. Yo hice la mía tesina, máster, la subjetividad del tiempo, el nombre de la tesina, para pensar un poco la idea del ocio. Pero hoy, cada vez más, el ocio está contaminado. Nosotros mismos trabajamos más hoy que ayer. Nosotros trabajamos para la banca, cuando utilizamos app de la banca, no está el funcionario del banco, somos nosotros, el funcionario gratis del banco. La universidad nos pide más cosas todo el tiempo. La pandemia nos hizo trabajar más todo el tiempo. Entonces, el fin del trabajo y el fin del derecho del trabajo, de las protecciones del derecho del trabajo. En Brasil está una discusión tremenda sobre esto. Una disputa entre la justicia del trabajo, que es una justicia especializada en Brasil, y el Tribunal Constitucional. Porque la justicia del trabajo reconoce los vínculos de los trabajadores de plataformas, por ejemplo, de Uber, etcétera, los vínculos trabalhistas, y el Supremo Tribunal, la Corte Constitucional, casa todas las decisiones. Y ahora, hace 2 semanas, más o menos, el ministro Gilmar Mendes puso como un tema general y paralizó todos los procesos de la justicia del trabajo, la pejotización de los trabajadores. O sea, los trabajadores ahora serán personas jurídicas, no empresas, no empleados. Entonces, el neoliberalismo nos transformó en colaboradores. Dejamos de ser trabajadores, empleados, para ser colaboradores. Y ahora somos o qué? Nada. Somos emprendedores individuales, ¿no? Como la Uber o el Uber. El Uber no creo que tenga género. Da el nombre para sus autistas, conductores. Es italiano. Sí, por eso. Aquí es autista. Autista, sí, comiendo así. Entonces son emprendedores individuales. Y ahí, ¿dónde está? Entonces,
será no, el fin de trabajo, pero el conductor del Uber trabaja más aún, es sin las garantías del derecho del trabajo. Nosotros como profesores trabajamos más y ganamos lo mismo. Sobre todo si pensar en las universidades privadas. Entonces, este es un otro problema. La idea del capitalismo de vigilancia, el capitalismo de plataforma, el tecnofeudalismo que está en moda ahora con Varoufakis, que no es de Varoufakis. Hay un libro antes de Varoufakis de un economista francés, Cédric Durin, de 2020, que el nombre del libro es Tecnofeudalismo. Pero Varoufakis está más famoso, está más de moda, ¿no? Con la idea de los nubelistas, ¿no? Los vasalos digitales que hablan en el libro esto de tecnofeudalismo. Pero, entonces, este es el problema contingente. Y la inteligencia artificial, todo esto. ¿No? Esta es una charge que en Brasil, ¿no? Está ahí. El emprendedor, ¿no? Que es el entregador de comida, el conductor del Uber y todo esto. Entonces, la idea es cómo la IA afecta el Estado de Derecho. Afecta como el problema de la libertad, la privacidad, el problema de puntuaciones, perfiles, microsegmentación, la democracia víctima de la inteligencia artificial y no como beneficiaria de la inteligencia artificial, la desinformación, neopopulismo. En Brasil, yo escribí con una ministra del Tribunal Superior Electoral y un profesor de Virginia, de la Universidad de Virginia, un trabajo sobre las milicias digitales en Brasil. Y cómo el problema de las milicias sale del mundo físico, del mundo analógico, para el mundo digital. La estructura de las redes sociales bolsonaristas, por ejemplo, en Brasil, de la ultraderecha, tiene una estructura de milicia organizada. Los derechos sociales, ¿tenemos avances o retrocesos? Porque se puede decir que se puede tener más salud con nuevas tecnologías, se puede construir casas 3D, por ejemplo. O sea, las nuevas tecnologías pueden traer beneficios, pero también pueden traer retrocesos. Esto lleva a una crisis del Estado constitucional, desde la globalización del liberalismo como el fin del Estado liberal social de derecho, ahora con la idea del tecno-neoliberalismo feudal, para juntar un poco Henrique Sadan, que habla de tecno-neoliberalismo, una función de neoliberalismo con tecnología, y Varoufakis o Cédric Durin con la idea del feudal. Entonces, una crisis de la democracia liberal, esto todo está muy impactado ¿por qué? Porque por detrás de todo eso tenemos el modelo de negocio del Valle do Silício, el Silicon Valley. O sea, la arquitectura de las redes, la arquitectura de la transición tecnológica está sustentada por el modelo de negocio del Silicon Valley. Y el modelo Silicon Valley está estructurado con esta idea, con esta arquitectura, con este design, con esta estructura que es el modelo MED. Motivación, atención y design. La economía del tiempo. Cuanto más tiempo conectado, cuanto más tiempo estás ahí, más genera datos, más genera ganancias para las big techs. Una idea de una falsa democracia, el neopopulismo. Y ahora creo que la imagen de la pose de Trump con los CEOs de las big techs juntos, ahí nos pone un alto problema, que es, ahora no solo las big techs no están fuera del Estado, están dentro del Estado, conducen al Estado. El otro problema. El meteoro viene, ¿no? Yo a veces pienso que cuando viene el meteoro será mejor para el planeta, porque nosotros producimos muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas. Entonces, ese es el modelo de negocio, el Valle Silicio. Salió, volvió.
capital digital de vigilância, todo isso. Não tenho mais tempo, Rogério está me... Quais novos arreglos para o Estado constitucional? Temos que pensar uma nova geografia desconfinada, como diria Rodotá, né? Sem limites, um novo lugar para os direitos, novas tecnologias para revisar os direitos humanos, a privacidade, nova vigilância, igualdade, discriminações, etc. O exemplo do COMPAS nos Estados Unidos, no processo penal, por exemplo. Novos direitos, pensar novos direitos em termos tecnológicos, novas respostas. O constitucionalismo em outro entorno, como pensei um pouco em Ferraioli, a ideia da Constituição da Terra, em Ferraioli, pero não sei se vai bem. E aí teremos situações limites. O Estado de Direito pode ser submetido ao medo e à urgência, como vimos depois de 2001, que aceitamos intercambiar libertad com segurança, com seguridade. O Estado de Direito pode ser desfigurado pela vigilância, redes sociais, a digitalização da vida. Pode ser confrontado, ou seja, quando o poder sai da política, sai do Estado, das estruturas político-jurídicas, este poder das big techs pode confrontar o Estado de Direito. O Estado de Direito pode ser redesenhado, está correto? Um novo desenho para o Estado de Direito, como disse Benoit Friedman, sobretudo porque os objetos normativos não identificados de Benoit Friedman, a ideia de normas técnicas de tudo isso, estándares, indicadores de tudo, o Estado de Direito pode ser desmantelado. Sim, correto. Com a revolução digital, pode ser a situação limite. O problema de la datificación, no voy a entrar ahí porque la idea es un poco de esa, no politics, just data, todo es dado. Entonces no necesitamos más política, el solucionismo tecnológico, ¿ah? Y hay, con todos los problemas que trae esto. Y para pensar un poco en la idea de Roger para concluir, pouco contra Max Weber, né? Que Max Weber dizia que a ciência não hace adivinhações, né? Não hace predições, né? Pero pensando um pouco no princípio da esperança, se há esperança, o princípio da esperança, eu creio que as alternativas são frente a la autorregulación propuesta por las big techs, por las nuevas tecnologías, la heterorregulación. Recuperar la heterorregulación. Una regulación fuerte. Una regulación basada en un sistema protector de derechos. Y ahí creo que hay un falso dilema entre los modelos mundiales de regulación o en competición. Estados Unidos, China y Unión Europea. Mucha gente dice que la Unión Europea está en retraso ante las nuevas tecnologías porque está basando su legislación en protección de derechos. Yo creo que está correcto, está equivocado. Entonces, creo que hay un falso dilema acá entre desenvolvimiento tecnológico y protección de derechos. El desenvolvimiento tecnológico tiene que estar sometido a la protección de derechos, no al inverso. Tal vez para isso pensar um trânsito do individual ao comum, ou seja, pensar os bens digitais como bens comuns. Porque aún tentamos, o problema de dar respostas viejas a problemas novos. Então, pensar os bens digitais como bens individuais, privados, não creio que seja uma boa resposta. Então, pensar os bens digitais como bens comuns. Hacer um controle da economia digital. Un control fuerte de la economía digital. Y ahí, tomando prestado la palabra, la idea de Roger, pensar un conocimiento carbónico. Cito la fuente, ¿no? Gracias. O sea,
creo que una respuesta posible a esto es una respuesta, algo necesario para pensar un poco esto, es no sé si en portugués se dice letramento digital, no, alfabetización. Alfabetización digital. Creo que estar en la Internet presupone un nuevo sujeto, pero no un sujeto que es una nueva subjetividad, no un sujeto producto de la Internet, pero un sujeto que es productor de la Internet. Y para eso necesitamos un conocimiento, sería de un conocimiento carbónico para enfrentar con una alfabetización. Un poco, estas son las sugestiones para que no tengamos esta idea. Esta es una cosa de los años 30, 40, la idea de que se podía tirar el cerebro y colocar el cerebro separado del cuerpo. ¿Ah? Bueno, y ahí están algunos autores convidados de esto todo, que están mucha gente por detrás de esto. No creo nada, está todo ya hecho por Miguel y por Roger. Entonces, un poco la instigación, las dudas que traigo para poner en discusión con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Sí, sí, pero muchas gracias por hundirnos en la miseria de este modo, con tu exposición. No, está bien. Además, yo creo que lo que has hecho ha sido, partiendo de tu metáfora inicial de la pérdida de la geografía física, nos has recolocado en el mundo físico. Ahora yo creo que deberías prestarte a eventuales observaciones o preguntas o dudas que el público asistente quiera plantear. Si alguien quiere decir algo, porque que si no lo hago yo. Entonces es mejor que lo haga alguien del público. Si una hoja, pues toma, te doy puedes escribirte, pero me la tienes que devolver. Vale. Primero tenéis precedencia, pero tú estás ahí, tú puedes. Muy brevemente, aunque quizás esto lo vas a contar mañana, ¿no? Es parte de la gente que está hoy no puede estar mañana, preguntarte qué está haciendo Brasil, esto que tú estás contando. Y en relación a lo que tú planteabas sí, que estoy de acuerdo con lo de la idea de la heterorregulación, ¿no? Y la falsa idea de que que estaban en contra de esto decían, no, eso es poner obstáculos al desarrollo tecnológico, cualquier tipo de problema, ¿no? Bueno, Europa estaba muy por detrás de China y de Estados Unidos antes del reglamento europeo. Es decir, el reglamento europeo no ha puesto más obstáculos, ¿no? Pero la dificultad de este problema se evidencia cuando ves el reglamento europeo. El reglamento europeo de inteligencia artificial, que en principio es la primera norma que ha tratado de disciplinar eso y que supuestamente también está teniendo cierta influencia en lo que se está haciendo en Brasil, habla mucho de derechos humanos, pero habla todavía mucho más del mercado. Sí, claro. Es decir, que a veces la idea de la garantía de los derechos, si empiezas a profundizar un poco más, no digo que sea una mera fachada, una mera apariencia, pero está claro el dominio del mercado, ¿no? Simplemente pongo un ejemplo. ¿A quién se encomienda la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial? A los proveedores. Yo que vendo el producto de inteligencia artificial, voy diciendo, no te preocupes porque yo lo he testado, he hecho una evaluación del impacto sobre derechos fundamentales y no te preocupes, estate tranquilo, ¿no? Es decir, las propias instituciones de la Unión Europea dejan en manos de los fabricantes el control del producto que nos van a vender, ¿no? Y luego también hay un punto de hipocresía. Los sistemas que vamos a prohibir en la Unión Europea, porque son lesivos de derechos fundamentales, no tenemos ningún problema en exportarlos. Eso lo dijo en una conferencia el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que vamos a ser tan estúpidos de dejar los sistemas invasivos en manos de chinos y norteamericanos. Nosotros también vamos a poder venderlos. Eso sí, no vamos a venderlos en Europa, porque esto
fin, un sistema de derechos. Sí, claro. Bueno, Tienes esa facultad. bueno, en Brasil está se haciendo muchas cosas ahora. Hay muchos proyectos, iniciativas de legislación en el Parlamento sobre esos temas. Muchos, incluso de inteligencia artificial, también un poco dialogando con el modelo europeo, así como hizo la RPD, que también utilizó mucho el modelo europeo. En Brasil hay una legislación previa, que es el Marco Civil de Internet, de 2014, que se pensaba que sería el gran... algunos decían que era la constitución del Internet, que estaba para ahí para promover una regulación fuerte del Internet. 10 años después, no hay nada del Marco Civil de Internet. ¿Por qué? Porque hay el problema. El Marco Civil de Internet es una ley del Estado brasileño. ¿Y cuál es la capacidad del Estado brasileño de imponer sobre todo esto que está? Tanto es que está el artículo 19 del Marco Civil de Internet, que es sobre la responsabilidad de las redes, de las plataformas. Hasta hoy no se tiene una responsabilización efectiva porque el modelo que estaba ahí es un modelo de 2014. Y es un modelo que no hay responsabilidad efectiva. Hay un proyecto para cambiar esto, sobre todo después de las elecciones de 2018. No va, porque incluso el año pasado, cuando el Parlamento iba a decidir sobre las Big Techs, impedir la decisión del Parlamento. No se decidió nada para cambiar el artículo 19. Hay dos o tres procedimientos en el Tribunal Constitucional, el Supremo Tribunal Federal, que discuten esto, el problema y la justicia electoral, que en Brasil tiene poder normativo para las elecciones. La justicia electoral hizo una regulación distinta del Marco Civil de Internet para las elecciones de 2024, del año pasado, las elecciones municipales. Pero en 2022, en las elecciones presidenciales 2022, yo coordiné una observación electoral para el Tribunal Superior Electoral sobre desinformación en las elecciones. Y una apuesta fue acuerdos del Tribunal Superior Electoral con las Big Techs, con las plataformas. Acuerdos para que las plataformas trabajasen en contra de la desinformación electoral. El resultado, cero, bolinha cero. Tengo todos los datos. Si se quieren, lo paso ahí. Entonces, no creo, es el problema. Claro, ahora, después de Cambridge Analytica, después de todo esto, hay una especie de retomada, por decir, de una acción más fuerte de los estados. Pero aún mucho impactada por las Big Techs. Entonces, no creo que va. Y después tiene que, para no caer en una legislación simbólica apenas, que está ahí, pero no. Y ahora también está en marcha en Brasil un cambio en el Código Civil. En la propuesta de cambio del Código Civil está un capítulo sobre derecho digital. Y ahí hay el problema que yo estaba hablando, porque ahí se pone en el Código Civil y se piensa el derecho digital como derecho privado, como derecho de los individuos. O sea, hay un problema conceptual, ¿no? La cuestión de la Unión Europea, yo no puedo hablar frente a ahí, pero
creo que quizá una especie de confirmación de la mía intuición. O sea, es más una narrativa do que una realidad. Y también hay otro problema, porque se tardó 4 años para hacer. Y tiene más 2 años para implementar. ¿Qué cosa? En 2 años más, ¿qué habrá ahí en términos de nuevas tecnologías? Entonces, ahí, creo que ahí este es el problema del tiempo. Sí, una cosa, fue interesante también el conflicto que se planteó entre el Supremo Tribunal y la RCX. Brasil. Sí, claro, claro. La decisión del tribunal. Y, en cierta medida, X tuvo que ceder. Por eso, este es el caso, es un caso fuera, ¿cómo se dice? Fuera da curva, distinto. Sí. Porque ahí estuvo un ministro del tribunal que impuso una decisión que al final X volvió atrás. Ahí se puede decir, oh, entonces el Estado está... Este es un poco, también, yo no digo esto, es un poco la idea. Siempre la crisis del Estado estuvo siempre presente. El Estado ya nació en crisis. Pero el Estado siempre vuelve. Para el bien, para el mal. El neoliberalismo quería la muerte del Estado. En 2008, trajo el Estado de vuelta para rescatar la banca. Después abandonó el Estado, ¿no? Pero ahora creo que hay una especie de una relación de amor y odio entre el capital y el Estado. Y en una perspectiva más marxista, el Estado es una superestructura del capital, entonces, o es más una máscara del Estado. Se pone. ¿Alguien, Lucía? Yo quería mencionaste así de pasada como una de las propuestas a futuro la necesidad de desarrollar nuevos derechos. Bueno, sobre esto hay un debate doctrinal acerca de si con los derechos actuales es suficiente para protegernos frente a los peligros, a los riesgos de la tecnología y de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el derecho a la intimidad, que ya existe, el derecho a la propiedad, que ya existe, o si es necesario desarrollar nuevos derechos, inventarse nuevos derechos, y de esto hay propuestas como las de Rafael Yuste, etc. Me gustaría que explicases si tú en este debate donde te sitúas, y entiendo que esta segunda postura, y cuáles serían esos nuevos derechos o algunos de los nuevos derechos que te parecen necesarios. Sí. No sé si yo tengo una propuesta de nuevos derechos y también tal vez la idea de nuevos derechos tal vez no, porque intenté responder la demanda de Roger, entonces fui un poco precipitado. Pero nuevos derechos, se puede pensar nuevos derechos como una reinterpretación de los derechos antiguos, de los derechos actuales, los antiguos, de los viejos derechos. Pero no sé si es suficiente una reinterpretación de los viejos derechos, una aplicación de los viejos derechos para los problemas, por ejemplo, los crímenes que acontecen, los crímenes de calumnia, difamación, ¿se dice? Sí. En Internet, si se puede tratar como si fueran con lo mismo cuadro normativo de la difamación, de la calumnia analógica en el mundo físico. Hay un problema de persecución de estos delitos en Internet también. Entonces, no sé si es posible hacer solo una reinterpretación, una adaptación de los derechos analógicos al ambiente digital.
También hay novedades en la era digital, sobre todo en términos de las relaciones entre lo humano y lo como Silícico. silícico, como dice. Lo carbónico y lo silícico. Lo carbónico y lo silícico, como dice Roger. Ahí creo que en este contexto de las relaciones entre uno y otro, de los intercambios, ahí creo que sería necesario pensar algo nuevo. No tengo una definición clara sobre eso, mas esto mucho más una suposición que habría de pensar un poco esto, algo nuevo para tentar entender, para tentar calificar esta novedad que es el silícico, conectado con el carbono. Sí, no tengo, assim, no, hay una expectativa, por eso puso al inicio, es un principio de esperanza, para recuperar la idea, la misma idea de Estado de Derecho, pero un Estado, no me gusta mucho esto, Estado digital de derecho, como muchos hablan de un constitucionalismo digital, o de mismo derecho digital. En Brasil se usa derecho, no me gusta mucho este nombre. Pero la idea de un Estado de derecho adaptado al ambiente digital. Por eso, yo intenté una vez, pero está ahí al lado, pensar en la idea de estatus de derecho. ¿No? Si el Estado está en crisis, pensar estatus de derecho, como una especie de una posición de derecho, que también no desarrollé mucho. Pero no tengo mucho más para poner así, para pensar, como me había Y que la culpa es mía, vamos. No es culpa, pero yo pensé así, que tenemos que pensar eso, porque se habla mucho que hay estructuras de derechos analógicos que no son suficientes para el ambiente digital. Por eso pensar nuevos derechos a partir de eso. Un poco, hay un trabajo antiguo en Italia de Bobbio, que es el Bobbio filósofo de la teoría del derecho, que era de la estructura a la función. Sí. Un trabajo clásico de Bobbio. Por eso, hay una función nueva para el derecho. Entonces, necesita una estructura de nuevos derechos. Por eso, un poco retomando Bobbio, para pensar un poco, Bobbio de los años 30, 40, creo, este trabajo de Bobbio, ¿no? Para el siglo XXI. O sea, ¿cuál es la estructura del derecho para la función que el derecho tiene hoy? Para que pueda ser más que una narrativa. ¿Estáis cansados? ¿Tenéis suficiente? Sí. Entonces como dicen en Italia, mi tacho. No, yo entonces no hablaré, me limitaré para no abusar de tu disponibilidad y de tu paciencia. Te renuevo en nombre de Miguel y mío y de todos los asistentes las gracias por esta conferencia tan esclarecedora y con tantos problemas, pero es lo que hay. Y entonces había que presentarlos. Muchas gracias. Sí.